Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, conocer el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. Pero antes vamos a repasar y recordar lo aprendido en la clase pasada. ¿Qué hablamos en la clase pasada? Hablamos de la guerra de Arauco. ¿Qué dijimos de la guerra de Arauco? Que a contar del siglo XVI ya los españoles habían tenido un éxito de conquista avanzando hacia el sur. Sabemos de que, según lo estudiado, que el río Biobío fue una frontera natural en donde hasta ahí eh, se le puso freno al avance de los españoles, especialmente pues, debido a la resistencia que ofrecieron los mapuches. Bueno, los españoles pudieron llegar hasta ese lugar porque debido a que ellos usaban tecnología, como por ejemplo el uso del caballo y las armas, cosas que los indígenas mapuches no conocían. Pero con el correr del tiempo, los mapuches se caracterizaron por la capacidad de adaptación militar y también asimilaron las tácticas de guerra de los españoles, aprendieron a usar el caballo y sus armas. Y también aprovecharon la superioridad numérica que tenían los mapuches y el conocimiento del terreno para ganar esta guerra. Y por último dijimos que la guerra de Arauco estuvo dividida en tres periodos. El primer momento fue la etapa ofensiva, con fuertes enfrentamientos. Una segunda etapa fue la defensiva, donde los enfrentamientos eran no tan violentos. Y por último una vida fronteriza, en donde se hablaba de momentos de paz entre mapuches y españoles. Bueno, una vez vista y repasada la clase anterior, comenzaremos a hablar de la clase del día de hoy. ¿Cuál va a ser el título? La sociedad colonial en Chile. Primera parte. Bueno, la sociedad colonial en Chile era estamental, es decir, presentaba una escasa movilidad social y estuvo conformada en orden jerárquico. Primero por los conquistadores españoles, los criollos posteriormente, los mestizos, la población indígena y por último todos los otros demás mestizos que venían de la cruza de indígenas y con otros pueblos, ¿ya? Por ejemplo, los mulatos. La sociedad colonial se estructuró en diversos grupos o estamentos ordenados jerárquicamente. Vamos a partir con los españoles o los peninsulares. Ellos principalmente eran los blancos nacidos en España. Originalmente lo constituían los conquistadores españoles, entre los que se componían de campesinos, artesanos, militares, predominando los hombres sobre las mujeres. En el siglo XVI los conquistadores ocuparon el primer rango social a raíz de sus hazañas guerreras. Sus objetivos principales eran la riqueza, el poder y la honra. Le seguían los primeros pobladores que habían fundado ciudades e iniciado la colonización. Esta primitiva sociedad hispana de marcado carácter noble se constituyó en base al aprovechamiento que ellos realizaron de la mano de obra indígena por medio de el trabajo obligatorio como la encomienda. Vamos a avanzar al otro grupo. El otro grupo estaba compuesto por los criollos. Los criollos eran los blancos también, nacidos en América. Se empleó este término principalmente para referirse a los hijos de españoles nacidos en América. Estos eran los llamados criollos. Los criollos aumentaron paulatinamente en número. En el siglo XVIII comenzaron a autodenominarse americanos y fueron ellos los que pelearon fuertemente por los cargos públicos que por mucho tiempo habían ocupado los españoles. Y bueno, y también hay que recalcar de que fueron los criollos los que empezaron a afectarle los intereses a los españoles y fueron los mismos criollos los que empezaron a sembrar la semilla de independencia de las colonias americanas. Bueno, eh, para, para cerrar ya la clase, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Hablamos de cómo se conformó la sociedad colonial chilena. ¿Qué dijimos de ella? De que la sociedad colonial en Chile era estamental, es decir, presentaba una escasa movilidad social
¿Qué significa estamental? Quiere decir que no hay un ascenso en la sociedad, es decir, el español eh, eh, de de su grupo social como español no va a avanzar más. Lo único que va a obtener acá por venir desde España es riqueza y fortuna, pero más que nada él no va a bajar en la escala ni va a subir en la escala de la sociedad. Por supuesto que fueron ellos los que ocuparon los cargos públicos acá en Chile, pero y además porque era una clase privilegiada. Por eso significa, ¿cierto?, de que tiene poca movilidad. El criollo no va a tener más privilegios que los que señalamos. Y por último, ¿cierto?, los mestizos eh, era una clase social que no era aceptada ni por los indígenas ni por los españoles. Y por último, la población indígena que ya no tenía ninguna movilidad. ¿Ya? Bueno, la clase de hoy también hablamos como, esta es una primera parte, describimos a los españoles y a los criollos. Bueno, ahora le corresponde a usted el turno de responder en una actividad muy simple. Responda a las siguientes preguntas, anote la respuesta en su cuaderno. Primero, ¿cómo estaba organizada la sociedad colonial en Chile? Nómbrela y descríbelas. 2. ¿A qué se debió la forma en que se articuló la sociedad colonial de Chile? Explique. Bueno, jóvenes, me despido y nos vemos en la siguiente clase. Chao.